Hola, bienvenidos a la continuación del módulo 2 de protección física de un sistema operativo Linux. En las clases pasadas observamos cómo proteger la entrada del gestor de arranques group mediante usuario y contraseña. Bien, la idea es que para este escenario nos planteemos esta pregunta: ¿qué pasaría si un atacante extrae nuestro disco duro? En efecto, el delincuente informático, al estar físicamente en el servidor o en el hardware que deposita el sistema operativo, va a encontrar que no puede ingresar al mismo a través del gestor de arranques. ¿Qué podría hacer el atacante? Entonces podría extraer el disco duro y llevárselo hacia su laboratorio para realizar un posterior análisis y ver qué información confidencial puede robar o puede sustraer de estos discos duros. Bien, entonces para este laboratorio vamos a hacer uso de una máquina virtual Ubuntu, igual que en la clase pasada, que la vamos a llamar disco robado. Bien, entonces aquí ya la máquina virtual está iniciada, está por defecto, no tiene ninguna configuración. Entonces vamos a ingresar a ella en modo superusuario para crear el archivo que va a tener información confidencial, la cual va a ser el objetivo del atacante. ¿Listo? Entonces simulamos el archivo confidencial.txt. Este archivo contiene información confidencial, la cual nadie que no esté autorizado debe observar. Bueno, el propósito de este archivo precisamente es ese: es simular un fichero o un documento que contenga información altamente confidencial como usuarios, contraseñas, números de tarjeta de crédito, etcétera, etcétera, que nadie que no esté autorizado debe observar. Acá vemos que el archivo en efecto existe, archivo confidencial.txt. Bien, entonces recordemos el escenario. El atacante está en la ubicación física donde se encuentra el hardware del servidor del sistema operativo. Entonces él intenta reiniciarlo y se va a encontrar de que el gestor de arranque se encuentra protegido contra usuario y contraseña, por lo que no va a poder realizar su intrusión. Entonces el atacante, ¿qué va a hacer? Entonces va a proceder a realizar un apagado brusco del sistema operativo, abrir el hardware o destapar el hardware. Recordemos que en el contexto inicial eh, el atacante dispone de todas las herramientas y métodos necesarios para sustraer el disco duro. Entonces abre el hardware, sustrae el disco duro y se lo lleva, ¿cierto? Ya una vez tenga digamos, los archivos físicos, entonces simplemente va a su laboratorio y ingresa el disco duro. Entonces vamos a hacer aquí la simulación de vamos a hacer la simulación de que el atacante ingresa el disco duro robado en una estación de trabajo. Entonces vamos aquí a agregar un disco duro, va a ser SCSI, un disco duro virtual existente, que va a ser Virtual Machines, disco robado, este va a ser. Listo. Entonces el atacante ya tiene el disco duro, inicia su sistema operativo. Y ya, listo. Entonces lo primero que vamos a hacer es revisar con el comando fdisk
qué discos duros tenemos aprovisionados. Listo, entonces encontramos acá que tenemos un disco duro que tiene una partición SDA y otro disco duro que tiene una partición SDB. Entonces, ¿cuál es la que en este momento tiene aprovisionado el sistema operativo sobre el cual estoy corriendo? Entonces, con el comando df-h vemos que nuestro sistema operativo está corriendo con la partición dev SDA. Listo, entonces esta otra partición, la dev SDB, entonces es el disco duro robado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear un directorio en la raíz que se llame, no sé, robado. Listo. Y sobre ese directorio vamos a proceder a montar el nuevo disco. Entonces, ¿con qué lo montamos? Con el comando mount. Vamos a montar entonces el dev sdb2. ¿En dónde lo vamos a montar? En robado. Perfecto, entonces vamos a mirar con df-h si en efecto la partición quedó montada y sí. Entonces vemos que tenemos una unidad de 9.8 GB montada en la raíz robada. Robado, perdón. Entonces nos vamos al directorio robado. Y ya estamos en el disco duro. Entonces miramos el ls y vemos entonces que está la carpeta home de los usuarios del sistema operativo donde debería estar el archivo con información confidencial. Entonces nos vamos para /home César, listamos cd robado home César, robado home César, y ya entonces podemos simplemente observar la información confidencial que está en el disco duro. Bien, entonces, como pueden observar, aún protegiendo el sistema de arranque group, digamos que el atacante, si extrae o roba el disco duro, pues tranquilamente podría tener acceso a información confidencial. Por ejemplo, podría tener acceso también robado etc passwd. Entonces miren que aquí están los usuarios que están aprovisionados en el sistema operativo del disco duro robado. Puede observar entonces también robado etc el archivo sudores. También puede observar entonces el archivo de sshconfig. Y digamos que toda la información que estuviera en ese disco duro. Entonces, si en ese disco duro estuviese corriendo un servicio transaccional, una pasarela de pagos, un portal web, o en los logs de las transacciones que hay información sensible de manera visual, entonces el atacante ya tendría acceso a esta información y podría hacer un daño bastante serio a la organización. Entonces, en el próximo video vamos a observar cómo podemos cifrar unidades unidades de disco donde podemos entonces arrojar o albergar la información, y una vez o bajo el escenario de que el atacante se robe el disco duro o extraiga el disco duro de manera no autorizada, pues no pueda ingresar a los archivos confidenciales que tiene el disco duro. Bueno, con esto terminamos este video. Hasta luego.